apreciados estudiantes, aquí su profesor Anderson Madrigal. Espero que se encuentren muy bien en casa, acompañados de su papá y de su mamá, realizando las guías de trabajo en casa propuestas. El día de hoy se va a explicar la guía de trabajo en casa número 1 de estadística. Así que iniciamos el video. Bueno, la actividad número 1 de estadística dice así: ejercicio. Los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos por parte de los trabajadores de un prestigioso colegio de Neiva. Y me aparecen algunos datos de manera aleatoria. De 60, 66, 77, 70 y así sucesivamente. Estos números representan el peso del trabajador. Por ejemplo, hubo un trabajador que pesó 69 kilos. Hubo otro trabajador que pesó 67 kilos. Hubo un trabajador que pesó 83 kilogramos. Si nos ponemos a contar, podemos darnos cuenta que hay 80 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 por 8, 80 datos. Luego nos piden realizar una serie de actividades. Nos piden obtener una distribución de datos en intervalos por el método de la raíz. Nos piden representar la información en un histograma, un polígono de frecuencias y una ojiva. También nos preguntan por el porcentaje de personas menor a 72 kilogramos, cuántas personas tienen peso mayor o igual que 68 kilogramos, pero menor que 80 kilogramos. Y también nos piden escribir 5 conclusiones. Entonces vamos a resolver la actividad. Bueno, pero antes de iniciar, recordemos que existen 3 métodos para agrupar datos en intervalos. El primero es por simple tanteo. Nosotros mismos damos la cantidad de intervalos y su amplitud. El segundo método que se explicó fue el método de la raíz, que simplemente dice los intervalos se hallan sacando la raíz cuadrada de n. ¿Quién es n? El total de datos. A partir de eso se sigue una serie de pasos para calcular la amplitud y así construir la tabla de frecuencias. Y el tercer método es el método de Sturges. Esto es una fórmula que se aplica para calcular el número de intervalos. La fórmula es 1 más 3,32 por logaritmo de n. Recuerden, n es el total de datos. ¿Listo? Bueno, vamos ahora sí a construir la tabla de frecuencias. Lo primero que vamos a hallar es el rango o el recorrido de los datos. Es decir, voy a buscar el dato de mayor valor y lo voy a restar con el dato de menor valor. Para este caso, dentro de mi conjunto de datos, el dato que tiene mayor valor es 83 y el dato de menor valor es 52. Y escribimos la operación. Dato máximo 83, dato mínimo 52 igual a 31. Es decir, que hay 31 unidades desde que inicia el dato de menor valor hasta llegar al último dato, que es 83. Luego, aplicando el método de la raíz, hallamos la cantidad de intervalos. En este caso sería sacar la raíz cuadrada de 80. Es igual a 8,94 aproximadamente. Redondeando para tener un número natural de intervalos, quedarían 9 intervalos. Ahora, con el recorrido y con la cantidad de intervalos, vamos a hallar la amplitud. La amplitud se halla dividiendo el recorrido entre el número de intervalos. Así que hacemos la operación. Dividimos 31 entre 9, eso es igual a 3,44. Redondeando a un número natural, la amplitud debe ser de 4 unidades. Es decir, mi primer intervalo inicia en 52 y como es de 4 unidades, pasaría de 52 a 56. El segundo de 56 a 60 y así sucesivamente hasta obtener los 9 intervalos. Bueno, acá ya tengo construida mi tabla de frecuencias con todos sus elementos y con los respectivos intervalos. Como dije anteriormente, el primer intervalo va de 52 hasta 56, el que sigue de 56 hasta 60, luego el de 60 hasta 64
y así sucesivamente hasta el último intervalo, que es de 84 hasta 88. Recuerden que deben haber 9 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, iniciamos con la marca de clase, simbolizada con X o Y minúscula. La marca de clase es el punto medio o el centro de cada intervalo y se halla sumando los extremos. Para este ejemplo voy a tomar el primer intervalo. Sumo 52 con 56 y lo divido entre 2, ese resultado. 52 más 56 es 108. La mitad de 108 es 54. Luego para el siguiente intervalo, 56 más 60 me da 116. La mitad de 116 es 58. Para el tercer intervalo, 60 más 64, 124. La mitad de 124 es 62. Y continúo así haciendo la operación. Sumo los extremos de cada intervalo y lo divido entre 2. Entonces, el siguiente intervalo, su marca de clase es 66. Para el siguiente intervalo, 70. Para el otro intervalo, 74. Para el que sigue, 78. Para el penúltimo intervalo, 82. Y para el último intervalo, 86. Bueno, continuando con la actividad, vamos a hallar la frecuencia absoluta. Se simboliza con F sub i minúscula. Indica las veces que se repite cada dato. ¿Cómo se halla? Pues contando los números que hay en cada intervalo. Yo siempre aconsejo pintar con colores diferentes y suavecitos para resaltar cada dato que pertenezca a su respectivo intervalo. Vamos a iniciar con el intervalo de 52 hasta casi 56. Para nuestro ejemplo, hasta 55. Entonces, voy acá donde estoy mis datos y empiezo a buscar números que estén dentro del intervalo. Me doy cuenta que acá hay un 52, así que lo pintamos de color amarillo. Sigo buscando por aquí. Por acá no veo datos, pero aquí veo un 54. Lo pintamos también del mismo color. Sigo buscando y me doy cuenta que no hay más datos. Esto quiere decir que la frecuencia absoluta para el primer intervalo, que va de 52 hasta 56, es 2. Y marcamos la frecuencia absoluta, 2. Ahora vamos a hallar la frecuencia para el segundo intervalo, de 56 hasta casi 60. Para el ejemplo, 59. Nuevamente voy donde están mis datos y empiezo a buscar números que pertenezcan a este intervalo. El primer número que encuentro es 57. Ahora lo voy a pintar de color azul claro. Sigo buscando y por acá me aparece el número 58. Lo pinto del mismo color. Sigo buscando, aparece el número 59. Lo pintamos del mismo color. Seguimos buscando, aparece un número 56. Luego un 57, luego un 58 y por último un número 59. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La frecuencia absoluta para el segundo intervalo va a ser de 7. Y marcamos 7. Hay 7 personas que tienen un peso entre 56 y 60 kilogramos. Ahora vamos para el tercer intervalo, comprendido de 60 hasta casi 64. Para el ejemplo, 63. Nuevamente voy a buscar dentro de mis datos los números que pertenezcan al intervalo. Me doy cuenta que acá el primer número que aparece es 60. Ahora los voy a pintar de color verde claro. Sigo buscando y me aparece un segundo número que es el 63 y un tercer número que es el 61. Los pintamos. Seguimos buscando y aparece un cuarto número que es el número 62. Continuamos así pintando. Aparece un 62, un 61, un 63, otro 61, otro 61, un 62, un 63,
un 61, un 62 y un 63. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En total hay 14 datos. Entonces vamos a marcar la frecuencia absoluta. Hay 14 personas que tienen un peso entre 60 y 64 kilogramos. Continuamos con el cuarto intervalo que va de 64 hasta casi 68. Me doy cuenta que encuentro 3 números 66. Ahora los voy a pintar de color rosa. Continuamos buscando, me doy cuenta que aparece un número 67, un número 66 y un número 65. Y los pintamos del mismo color. Continúo con la búsqueda, aparece un número 66, un número 67 y un número 64. Los pintamos. Continuando, aparece un 65, un 64, un 67, dos 65, otra vez un 67 y seguimos pintando los números que pertenezcan a este intervalo. Y ahí finalizamos la búsqueda. Procedemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Es decir, que la frecuencia para el intervalo que va de 64 hasta casi 68 es de 24 y marcamos la frecuencia absoluta. Si ustedes continúan haciendo el conteo, para el intervalo de 68 hasta 72 deben haber 17 personas. Para el intervalo de 72 hasta 76 deben haber 8 personas. Para el siguiente intervalo deben haber 5 personas. Para el penúltimo intervalo deben haber 3 personas. Y para el último intervalo no hay personas que tengan este peso entre 84 y 88 kilogramos. Y si sumamos, el total tiene que ser igual a 80. Recuerden que si no da exactamente 80, el conteo está mal hecho y no podemos continuar. Si ustedes verifican, la suma sí nos da 80. Bueno, ahora vamos a completar la columna de la frecuencia absoluta acumulativa. Recuerden que esta se halla sumando en zigzag la frecuencia absoluta, iniciando con la primera frecuencia, que es 2. Sumando en diagonal, 2 más 7 nos da 9, 9 más 14, 23, 23 más 24, 47, 47 más 17, 64, 64 más 8, 72, 72 más 5, 77, 77 más 3, 80 y 80 más 0, pues 80. Continuando así, vamos a completar la columna de la frecuencia relativa. No olviden que la frecuencia relativa se halla dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total. Para este caso sería dividir entre 80. Entonces, 2 dividido 80 nos da aproximadamente 0,02. 7 dividido 80 nos da aproximadamente 0,09. 14 dividido 80 nos da aproximadamente 0,17. 24 dividido 80 nos da aproximadamente 0,3 y así sucesivamente. 17 entre 80, 8 entre 80, 5 entre 80, 3 entre 80 y 0 dividido 80, que es 0. Si sumamos, todas las frecuencias relativas están cercanas a 1. A mí me da el resultado 0,99. Recuerden que lo importante es que quede cerca o sea igual a 1. Por ejemplo, 0,97, 0,98 o 0,99. Vale aclarar que la frecuencia relativa es un número decimal menor que 1. Ahora, para hallar la frecuencia relativa acumulativa, vamos a sumar la frecuencia relativa en zigzag o en diagonal. Iniciamos con el 0,02. 0,02 más 0,09 nos da 0,11.
0,11 más 0,17 nos da 0,28. 0,28 más 0,3, 0,58. Y así sucesivamente. 0,58 más 0,21 nos da 0,79, 0,79 más 0,1, 0,89, 0,89 más 0,06, 0,95, 0,95 más 0,04 nos da 0,99, 0,99 más 0, pues 0,99, y esto se aproxima a 1. Ahora, para hallar la frecuencia relativa porcentual, solo me basta con multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0,02%, 2%, 0,09%, 9%, 0,17%, 17%, 0,3%, 30%, y así sucesivamente. 21%, 10%, 6%, 4% y 0%. La suma de los porcentajes está cercana a 100. De esta manera he construido mi tabla de frecuencias agrupando los datos en intervalos aplicando el método de la raíz. Bueno, construida ya la tabla de frecuencia, vamos a representar la información en un histograma, en un polígono de frecuencias y una ojiva. Bueno, empecemos con el histograma. Vamos a bajar un poco. El histograma es un diagrama de barras donde las barras van juntas. Como podemos ver, aquí en el eje horizontal donde tengo mi cursor, aparece el peso en kilogramos. En el eje horizontal siempre se grafican mis datos. En este caso eran los pesos, iniciando en 52, finalizando en 88. Y mi eje vertical representa el número de personas. Recuerden que el eje vertical es la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite cada dato. Cada barra representa la frecuencia de cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo la frecuencia fue de 2. Para el segundo intervalo la frecuencia fue de 7. Para el siguiente intervalo la frecuencia fue de 14. Para este intervalo de color rojo que tiene mayor valor fue de 24 y así sucesivamente. Pueden notar que acá no hay barra. ¿Por qué? Porque en el último intervalo no hay frecuencia o la frecuencia es igual a 0. Continuamos. Ahora aparece el polígono de frecuencias. Recuerden, el polígono de frecuencias es un diagrama lineal. Nuevamente aparece el peso en kilogramos en el eje X. Siempre en el eje X graficamos los datos o la variable, es decir, de lo que habla el tema. A mi izquierda, en el eje vertical, siempre se grafica la frecuencia absoluta. En este caso es el número de personas, que son las veces que se repitió cada peso. Siempre para construir este diagrama lineal, el punto lo colocamos en la mitad de cada intervalo, como estoy señalando acá en el cursor. En la mitad de cada intervalo se marcó el punto. Siempre en la mitad de cada intervalo. Y nuevamente, entre 52 y 56 subió 2 unidades. Entre 56 y 60 subió 7 unidades. Entre 60 y 64 subió 14 unidades. Entre 64 y 68, que fue la mayor frecuencia, subió 24 unidades y así sucesivamente. Aquí podemos ver que en el último intervalo, entre 84 y 88, el polígono de frecuencias termina en 0, porque la frecuencia era 0. Y por último tenemos la ojiva. La ojiva es otro diagrama lineal, pero este diagrama lineal se representa con la frecuencia absoluta acumulada. Para entender mejor lo que estoy explicando, volvemos a la tabla de frecuencia. Siempre en cualquier gráfico, en el eje horizontal se representan los datos o las variables. Para el ejemplo, es peso. Ahora, como es una ojiva, se va a representar la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, el gráfico inicia en 2, luego sube hasta 9,
luego 23, luego 47 y así sucesivamente hasta llegar a 80, que es el total. Volviendo al gráfico, entonces en el primer intervalo, siempre en la mitad, subió 2. Ahora en el segundo intervalo, recuerden, en la mitad, subió hasta 9. Para el tercer intervalo, en la mitad, marcamos una altura de 23. Para el cuarto intervalo, en la mitad, marcamos una altura de 47. Observenla bien acá. Para el siguiente intervalo, marcamos una altura de 64, siempre en la mitad del intervalo. Y continuamos así hasta llegar a 80, en este caso en el intervalo 80-84 y 84-88, que llega hasta 80, que es el total de mis datos. Bueno, explicado esto, ahora vamos a responder los siguientes incisos. Bueno, el inciso C hace dos preguntas. La primera dice, ¿cuál es el porcentaje de personas de peso menor a 72 kilogramos? Eso quiere decir que inició en 52 y voy a parar acá en 72 kilogramos. Busco los porcentajes y los sumamos. 2 más 9 más 17 más 20 más 31. Eso nos da un resultado de 79%. Entonces mi respuesta será, el porcentaje de personas que tienen un peso menor a 72 kilogramos es de 79%. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿cuántas personas tienen un peso mayor o igual que 68 kilogramos, pero menor que 80 kilogramos? Es decir, busco en el intervalo de 68 y voy a sumar hasta el intervalo de 80. Estos que acabo de señalar, estos tres intervalos. Vamos a buscar las frecuencias absolutas y las sumamos. 17 más 8 más 5. Eso nos da un resultado de 30 personas. Entonces la respuesta será 30 personas tienen un peso entre 68 y 80 kilogramos. Ahora, para el inciso D, que son 5 conclusiones, solo me basta con mirar la tabla de frecuencia. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la mayoría de personas tienen un peso entre 64 y 68 kilogramos y son 24 personas. Además, representan el 30% del grupo. Otra conclusión sería, no hay personas que tengan un peso entre 84 y 88 kilogramos. Otra conclusión más sería, más del 50% del grupo tiene un peso entre 64 y 72 kilogramos. Lo voy a señalar acá estos dos intervalos. Si sumamos 30 más 21, suman 51%. Bueno, de esta manera finalizamos el video. Recuerden que siempre para construir una tabla de frecuencias con datos agrupados podemos escoger cualquiera de los tres métodos, ya sea por simple tanteo, que uno mismo elige el número de intervalos y la amplitud, o el método de la raíz o el método de Sturges. Lo importante es reconocer los elementos que intervienen en la tabla de frecuencias y las operaciones para hallarlos, que tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulativa, la frecuencia relativa acumulativa y la frecuencia porcentual, además de los diferentes gráficos en los que podemos representar este tipo de variable, que son los histogramas de frecuencias, los polígonos de frecuencias y las ojivas. Además, para resolver estos ejercicios de conteo y agrupación de datos, siempre hay que tener orden y estar muy concentrados al momento de trabajar. Si te ha quedado alguna duda o inquietud, recuerda escribirnos al correo matemáticascepiaget@gmail.com. Recuerda que estos videos se hacen con el objetivo de apoyarte con tus estudios en casa. Les envío un gran saludo, un fuerte abrazo, muchos éxitos y espero encontrarnos prontamente.